Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a una clase más de naturopatía edénica. El día de hoy pues estaremos revisando el tema de la corrección de los malos hábitos. En una anterior clase pues ya habíamos visto que una de las formas de corregir los malos hábitos era la oración. El encomendarnos a Dios pues nos da la fuerza para poder corregir estos malos hábitos que hemos llevado por algún tiempo, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver otras técnicas que nos van a ayudar a poder corregir este tipo de cosas, ¿no? Específicamente, pues estaremos viendo recomendaciones para corregir los malos hábitos, específicamente dos de ellas que son el ayuno y la temperancia. Por eso, el tema que hemos puesto para esta clase, pues, es ayuno y temperancia para el tiempo del fin. Pero empecemos por definir qué es la temperancia. La temperancia se puede definir como la abstinencia de lo malo y la moderación en lo bueno. Entonces vemos dos puntos aquí importantes. Una, abstinencia de lo malo, que quiere decir que aquellas cosas que son malas no voy a consumir absolutamente nada. Y moderación en lo bueno. Esto quiere decir que aquello que sí es bueno para mí, lo consumiré con moderación. Muchas veces no tenemos el equilibrio en esto, ¿no? Porque decimos, bueno, yo no consumo cosas malas, no estoy comiendo cosas que dañen mi cuerpo, pero de las cosas que son buenas como en abundancia. Y muchas veces la cantidad también puede generar problemas para nuestro cuerpo y esto tenemos que tomarlo en consideración. En Proverbios 23:20 la Biblia nos dice, no te juntes con los que se hartan de vino, ni con los que se atiborran de carne. Es una recomendación que el Señor nos da, pero esto también tenemos que hacerlo parte de nuestra vida, mis hermanos, porque si la Biblia nos dice no te juntes con ellos, quiere decir que nosotros no debemos practicar este tipo de malos hábitos. Lamentablemente, algunos creyentes consideran que el mensaje pro salud es opcional y no le dan demasiada importancia. Incluso hay quienes se burlan abiertamente del estilo de vida saludable recomendado por la Iglesia Adventista. Nosotros tenemos que dar gracias al Señor que Él nos ha dado una luz, mis hermanos, para poder guardar y proteger nuestra vida, nuestra salud, poder prevenir las enfermedades. Y esto es la luz del mensaje pro salud, ¿no? El Señor nos ha indicado cómo podemos guardarnos con salud, previniendo enfermedades terribles que el mundo está padeciendo. Pero tenemos que hacerlo de manera práctica, es decir, lo que vamos leyendo, vamos practicándolo, ¿no? Pero lamentablemente, como vemos, pues no se le ha dado demasiada importancia. Incluso hay quienes se burlan abiertamente del estilo de vida saludable recomendado por la Iglesia Adventista, alegando que no es un asunto de salvación. La pregunta clave es, ¿influye la alimentación en las decisiones espirituales? Esa sería la pregunta. Esta pregunta les realizo yo a ustedes, mis hermanos. ¿Será que influye en las decisiones espirituales la alimentación o no tiene nada que ver y son cosas completamente separadas? Pues la respuesta es sí, influye completamente, porque tiene que ver, entre otras cosas, con el dominio propio. Y recuerden pues que una persona con dominio propio va a ser mucho más fácil vencer los pecados, ¿no? Las tentaciones. La temperancia o dominio propio es más importante de lo que se piensa. Dicha virtud implica la regularización racional de los impulsos naturales, la contención de uno mismo en cuanto a deseos y concupiscencias. La siguiente declaración resulta orientadora. Uno de los efectos más deplorables de la apostasía original fue la pérdida de la facultad del dominio propio por parte del hombre.
Solo en la medida en que se recupere esta facultad puede haber verdadero progreso. Esto lo encontramos en el Ministerio de Curación, página 91. Entonces, ¿cuál es la forma en que nosotros vamos subiendo peldaños en nuestro camino de la cristiandad? Pues es recuperando el dominio propio. La caída del ser humano en el pecado llegó a través de la codicia y el deseo de no reprimir el ansia respecto a aquello que Dios le había vetado. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Eva, de todo árbol del huerto podéis comer, menos de este. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió? Mientras que el Señor advirtió a Adán y a Eva sobre las consecuencias de la desobediencia, ambos dieron rienda suelta a su gusto haciendo caso de las atractivas sugerencias satánicas en torno al fruto del árbol prohibido. A partir de entonces, no refrenar los gustos y deseos personales ha ocasionado terribles consecuencias en este mundo. Desde palabras altisonantes, es decir, insultarnos unos con otros porque no toleramos que alguien nos diga o nos haga algo, entonces respondemos de manera agresiva con palabras groseras, inclusive palabras inadecuadas, hasta odios, guerras, perversiones sexuales, homicidios, entre otras cosas. Y aún en la vida espiritual, por su parte, la carencia de dominio propio ha ocasionado cristianos de muy baja calidad, es decir, personas problemáticas, quisquillosas, sensibles a la tentación y en muchas ocasiones abandonados a la desesperanza. Tristemente, la falta de dominio propio también se ha visto reflejada en la espiritualidad en las iglesias, ¿no? Por eso es que tenemos iglesias con los hermanos, las hermanas que se pelean, un hermano habla mal del otro, se enojan, se ofenden, son sensibles a cualquier tentación y muchas ocasiones pues desesperanzados a tal punto que ya dejan de luchar junto con la mano del Señor y prefieren entregarse al mundo, ¿no? La alimentación es un medio para desarrollar el dominio propio. Además, un estilo de vida saludable te mantendrá vigoroso y te ayudará en tu crecimiento espiritual durante tu paso por este mundo. Hoy, sin embargo, millones de personas sufren graves problemas de salud debido a sus malos hábitos alimentarios. Lo peor de todo es que son cada vez más los jóvenes que no parecen controlar sus apetitos a costa incluso de su propia vida. Y esto vemos ahora en la realidad, ¿no? Tristemente, antes los viejitos, las personas que sobrepasaban los 70 años o más inclusive, empezaban a padecer ya ciertas enfermedades que eran propias de la edad, enfermedades degenerativas, enfermedades crónicas, pero si ahora usted se pone a analizar el promedio de edad de las personas que sufren enfermedades crónicas o enfermedades degenerativas o enfermedades inmunosupresoras o enfermedades con respecto a síndromes, pues son edades de jóvenes, algunos niños. Entonces son cosas que vemos cómo se ha ido degenerando la salud por los malos hábitos alimenticios. Y al mismo tiempo, pues nos podemos dar cuenta que cada vez salen más productos menos naturales, cada vez más productos llenos de químicos, cada vez más productos aún que contienen colorantes que son terribles para la salud, que generan tumores, cáncer, un sinnúmero de cosas. Y quienes hay, si ustedes se ponen a analizar, por ejemplo, los cereales, sobre todo aquellos cereales que son con colores vivos. Y las personas, los papitos, algunas veces pues dicen, no, voy a comprarle un cereal para mi hijo, para el desayuno, eso es nutritivo, aparentemente no. Y no se dan cuenta que le están dando a consumir un químico que puede llegar a generar tumores dentro del cuerpo y cáncer.
Entonces, conforme va pasando el tiempo, cada vez aún los alimentos que aparentemente son saludables están generando problemas de salud en el cuerpo de las personas. Y son aparentemente saludables porque realmente no son saludables. El mundo, las propagandas, los comerciales en distintos medios de comunicación los pintan como saludables, pero no lo son. Mediante la intemperancia, Satanás destruye nuestra facultad mental y moral. El ejemplo de Cristo muestra que nuestra esperanza consiste en sujetar apetitos y pasiones a la voluntad de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo voy a consumir algo, pues primero veo si es que esto que yo estoy consumiendo o en la cantidad que estoy consumiendo o a la hora o el tiempo que estoy consumiendo, ¿será que le agrada a Dios? ¿O será que esta falta de temperancia lo que está es agradando al enemigo? La complacencia del apetito es la causa más importante de la debilidad física y mental y es el cimiento de la flaqueza que se nota por doquiera. Esto lo encontramos en la temperancia en la página 14. Entonces, miren, ¿cuál es la causa más importante de la debilidad física y mental? La complacencia del apetito. Entonces, si yo quiero que mis hijos tengan una mente débil o su físico sea débil, lleno de enfermedades y problemas, pues voy a complacer su apetito en todo lo que me pida. Igualmente para mi salud, ¿no? Porque estos son efectos de la falta de temperancia. Esto es lo que ocurre en nuestro cuerpo. Nuestra salud física es conservada por lo que comemos. Si nuestros apetitos no están bajo el control de una mente santificada, si no somos temperantes en todo lo que comemos y bebemos, no estaremos en un estado mental y físico sano para estudiar la palabra con el propósito de aprender lo que dicen las escrituras. ¿Qué haré para tener la vida eterna? Todo hábito malsano producirá una condición malsana en el sistema y la delicada y viviente máquina humana del estómago resultará perjudicada y no podrá realizar su trabajo debidamente. El régimen alimenticio tiene mucho que ver con la disposición a entrar en la tentación y cometer pecado. Miren, es tan importante la forma en que nos alimentamos, ¿no? Porque esto nos generará fuerzas para poder vencer el pecado si tenemos una adecuada alimentación o nos llevará a caer en tentación y cometer pecado. Porque miren lo que dice, el régimen alimenticio tiene mucho que ver con la disposición a entrar en tentación y cometer pecado. Entonces, la pregunta que realizábamos al inicio de que si tiene algo que ver la forma que nos alimentamos con nuestra espiritualidad. Luego de leer esta cita que está en Consejos sobre el régimen alimenticio, página 61, ¿tiene o no tiene mucho que ver, mis hermanos? Porque si ustedes meditan aquí, dice que el régimen alimenticio tiene mucho que ver con la disposición a entrar a la tentación y cometer pecado. Entonces, miren, va interrelacionado. No solo el hecho de que yo voy a dañar mi cuerpo, que me voy a ocasionar enfermedades, que voy a ocasionar una quizás muerte prematura, sino también el hecho de que yo estoy dañando mi vida espiritual y voy a llevarme a mí mismo a cometer pecado. El pecado hecho atractivo, ¿no? Por lo general es la forma en que trabaja el enemigo, haciendo atractivo el pecado. El pecado es hecho atractivo por la cubierta de luz con que Satanás lo recubre. Está muy complacido cuando puede tener al mundo cristiano en sus hábitos diarios bajo la tiranía de la costumbre, como los paganos y cuando los cristianos permiten que el apetito los gobierne. Entonces, un ejemplo de esto. Esto lo encontramos en The Six of the Times del 13 de agosto de 1874, ¿no? Escrito por la hermana Elena de White. Vemos aquí el ejemplo de un pastel, una torta,
y que por fuera se ve muy bien, ¿no? Muy atractiva, quizás a muchos al verla se les abre el apetito y les da deseo de comer esta torta, pero si analizamos qué es lo que lleva, pues tiene la mezcla peligrosísima que habla la hermana de Huay, que es leche, huevos, azúcar, mantequilla. ¿Y qué es lo que va a generar a su cuerpo? Enfermedad y la tendencia a caer en tentación y quizás en pecado. Entonces, miren, pero por fuera es atractiva, por dentro un veneno. Esto debemos analizarlo. No solo se cumple con este ejemplo, sino con muchos ejemplos más, ¿no? Satanás consigue dominar la voluntad. Satanás sabe que no puede vencer al hombre a menos que domine su voluntad. Puede lograr esto engañando al hombre de tal forma que quiera cooperar con él en violar las leyes de la naturaleza, en el comer y el beber, lo cual es transgresión de la ley de Dios. Esto lo encontramos en el manuscrito del 3 de 1897. Entonces, miren, Satanás sabe que no puede vencer al hombre a menos que domine su voluntad. Y puede lograr esto engañando al hombre de tal forma que quiera cooperar con él, violando las leyes de la naturaleza. ¿En qué? En el comer y el beber. Es decir, no estamos hablando de que va solamente a dañar nuestro cuerpo físicamente, generarnos enfermedades, sino que también la parte espiritual se ve afectada. Y realmente, mis hermanos, aún un cuerpo enfermo es más difícil que pueda servir en la obra de Dios, es más difícil que pueda tomar buenas decisiones, porque un cuerpo enfermo, debilitado, es mucho más complicado todo, ¿no? Entonces, conservemos la salud, hagámonos parte de estas hermosas recomendaciones que el Señor nos da para guardar tanto nuestra salud física como espiritual. Muchos gimen bajo la carga de enfermedades debido a actos erróneos en el comer y beber, que hacen violencia a las leyes de la vida y la salud. Están debilitando sus órganos digestivos al complacer el apetito pervertido. El poder de la constitución humana para resistir los abusos que se le imponen es maravilloso. Miren, Dios es tan bueno que Dios ha permitido que nuestro cuerpo pueda defenderse hasta de nosotros mismos, porque nosotros les llenamos de cosas que son malas, van a generar problemas, y sin embargo, el cuerpo intenta defenderse, el cuerpo intenta reponerse, pero, ¿qué dice? El persistente hábito erróneo de beber y comer en exceso debilitará toda función del cuerpo por la complacencia del apetito pervertido y la pasión, aún los cristianos profesos perjudican a la naturaleza en su obra y disminuyen el poder físico, mental y moral. Esto lo encontramos en el libro La edificación del carácter, página 32. Cada función es debilitada, mis hermanos. Miren lo que nos dice en el aspecto físico, mental, moral, espiritual. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros comemos, lo que estamos dando a nuestro cuerpo, pues va a depender de cómo va a funcionar el cuerpo, cómo va a reaccionar en todos estos sentidos, tanto físico, mental, moral y espiritual. Se fracasa en perfeccionar el carácter. El poder dominante del apetito resultará en la ruina de miles de personas, que si hubiesen vencido en este punto, habrían tenido la fortaleza moral para ganar victoria tras victoria sobre cada tentación de Satanás. Miren, el poder dominante del apetito resulta para ruina o para bendición si es que usted lo sabe dominar. Pero tristemente, cuando la persona no sabe dominar su apetito, pues dice que irá cada vez peor, ¿no? Cayendo en las tentaciones que Satanás le va poniendo. Pero los esclavos del apetito fracasarán en perfeccionar un carácter cristiano.
La continua transgresión del hombre durante 6.000 años ha traído enfermedad, dolor y muerte como frutos. Esto es lo que nos ha traído la continua transgresión. Tristemente, mis hermanos. Nosotros mismos hemos generado un montón de enfermedades, un montón de síndromes extraños, porque miren, por darles un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Un síndrome inmunosupresor o un síndrome que se produce por el mal funcionamiento del sistema inmunológico. ¿Qué es lo que sucede cuando usted tiene malos hábitos alimenticios que van generando interiormente inflamaciones, van generando problemas de mal funcionamiento por la ingesta inadecuada de ciertos productos? Generan que el sistema inmunológico empiece a fallar. Y este sistema inmunológico que empieza a fallar por el abuso en la forma en que comemos, va a generar que el mismo cuerpo empiece a atacar a su mismo cuerpo y empiezan a aparecer síndromes como por ejemplo el lupus. Y entonces el mismo cuerpo genera una enfermedad que va atacando a su mismo cuerpo. Y las personas dicen, pero ¿de dónde sale esto? ¿Pero cómo? Y no se dan cuenta que el mal hábito alimenticio hecho de manera continua va a generar este problema de salud. Entonces, miren cuán importante es prevenir este tipo de cosas, ¿no? Cuán importante es guardar nuestra salud, no abusar del hecho de que Dios en su infinita bondad ha permitido que muchas veces el cuerpo pueda recuperarse de ciertas cosas malas que le hemos dado. Es mejor cortar, mis hermanos, tener temperancia. De esta manera guardaremos no solo nuestro cuerpo físicamente, sino también mentalmente, espiritualmente. Algunos ejemplos de cómo la falta de temperancia afecta en el cuerpo. Entonces, miren, vamos a ver un ejemplo específico que es la falta de sueño. Es decir, una persona que no duerme en la noche. Ahora es muy común esto porque las personas con el aumento de la tecnología, pues muchas veces se quedan desvelados en sus celulares, en sus computadoras, pues viendo programas, viendo cosas. Y a veces decimos, bueno, no pasa nada, al día siguiente me levanto y ya todo sigue igual. Pero, ¿qué está generando esto interiormente en nuestro cuerpo? Miren, como falta de sueño, la falta de sueño, ¿cómo afecta a tu cuerpo? Uno, reduce la función cognitiva, el humor y vínculos con la demencia. Esto quiere decir que usted no va a poder reaccionar de una manera normal a ciertos estímulos o reaccionar de una manera normal a actos habituales de la vida. Razonar, contestar, responder a las personas, tener una conversación, analizar ciertas circunstancias que pueden ser a veces de peligro, a veces no, sino que la persona empieza a reaccionar de manera extraña, empieza a pensar que las personas están haciendo algo contra él, o sea, tal vez me pusieron algo en la comida o no pueden determinar lo que es adecuado o no. Al haber daño en el lóbulo frontal, pues tristemente se ven afectadas también nuestras decisiones en lo que atañe a lo que es pecado y lo que no es. Se va perdiendo este discernimiento y esto por la falta de sueño. También está esto vinculado con la demencia, mis hermanos. Esto quiere decir pues que empezamos a ver ciertos rasgos extraños en la persona, como estábamos hablando antes, que más tienen tendencia a lo que es una persona con problemas mentales que a una persona normal. También la falta de sueño reduce la respuesta inmune. Hay mayor propensión a los resfríos porque el sistema inmunológico pues no se puede defender de enfermedades que netamente es el sistema inmunológico que las cura, no como problemas virales, por ejemplo. Y también muchas veces lo que ocurre es que el sistema inmune empieza, como habíamos hablado antes, a atacar al mismo cuerpo. ¿Por qué?
porque no hay una respuesta adecuada, sino una respuesta alterada por la falta de sueño. Miren, también hay riesgos de enfermedades cardiovasculares como hipertensión, problemas del corazón, arritmias, bueno, un sinnúmero de cosas, ¿no? Podemos encontrar también que afecta la corriente de la sangre, hay un riesgo pues también de problemas del páncreas y esto puede generar problemas de diabetes tipo 2, bueno, un sinnúmero de cosas, ¿no? Podemos encontrar un sinnúmero de cosas que pueden generar este tipo de problemas. Intemperancia en el comer. Al comer desenfrenadamente, una persona a menudo consume alimentos que no son saludables y que tienen un alto contenido de azúcar y grasa, así como bajo contenido de nutrientes y proteínas. Miren, al comer intemperantemente, no analizamos lo que es adecuado para nuestro cuerpo, sino que lo que hacemos es pues solo querer llenarnos. Entonces no vamos a analizar, esto va a ayudar a mi cuerpo en esta forma, esto va a generar tantos nutrientes para mi cuerpo, proteínas, no, sino que solo queremos satisfacer nuestro deseo, nuestro apetito. No hay dominio propio, no hay temperancia. Esto puede llevar a problemas de salud tales como el colesterol alto, diabetes tipo 2 o enfermedades de la vesícula biliar e incluso en ciertos casos la muerte. Entonces, miren, hemos analizado cómo la falta de temperancia puede dañar nuestra vida, nuestro cuerpo y nuestra espiritualidad, ¿no? Puede llevarnos a vivir con enfermedades crónicas, puede llevarnos a vivir con síndromes extraños, puede llevarnos a tener prematuramente enfermedades, inclusive la muerte, y también nos puede llevar a pecar, va a degenerar nuestra espiritualidad, nos va a quitar el poder vencer las tentaciones y nos va a llevar a caer en pecado, la falta de temperancia. Ahora, vamos con la segunda recomendación, pues para vencer los malos hábitos. Estábamos hablando acerca de la temperancia y ahora revisaremos acerca de el ayuno. La palabra ayuno derivada del latín que significa no ha comido. Número 1 es abstenerse parcial o totalmente de comer. Número 2 es privarse de algún gusto. Número 3 es la abstinencia que se hace por un motivo espiritual. Y número 4 es un método terapéutico de limpieza orgánica, ¿no? El Ministerio de Curación en la página 180 nos dice, como remedio para la enfermedad. La intemperancia en el comer es a menudo causa de enfermedad y lo que más necesita la naturaleza es ser aliviada de la carga inoportuna que se le impuso. En muchos casos de enfermedad, el mejor remedio para el paciente es, número 1, un corto ayuno que omita 1 o 2 comidas para que descansen los órganos rendidos por el trabajo de la digestión. Entonces, miren, si hemos tenido una vida inadecuada, con falta de temperancia, para que usted pueda recuperar esto y pueda tener una vida adecuada, distinta, dar una nueva oportunidad a su cuerpo. ¿Qué es lo que dice? Que un corto ayuno va a ser la solución, va a ser un descanso para el cuerpo, va a ayudar a que los órganos rendidos por el trabajo de la digestión se recuperen y descansen. Número 2. Muchas veces el seguir durante algunos días una dieta de frutas ha proporcionado gran alivio a personas que trabajan intelectualmente y un corto periodo de completa abstinencia seguido de un régimen alimenticio sencillo y moderado ha restablecido al enfermo por el solo esfuerzo de la naturaleza. Un régimen de abstinencia por 1 o 2 meses convencerá a muchos pacientes de que la sobriedad favorece la salud.
Entonces es importante hacer un ayuno para aquellas personas también que trabajan pues de una manera fuerte en lo que es la parte intelectual y han sometido a sus cuerpos pues quizás a extremos muchas veces. El ayuno también nos va a ayudar en esta forma, ¿no? Algunas personas recibirán más beneficio de abstenerse de alimentos durante un día o dos por semana que de cualquier tratamiento o consejo médico. El ayunar un día por semana les sería de beneficio incalculable. Qué importante esto, miren, a veces yo veo inclusive esto en el ámbito natural, en la medicina natural. Muchas personas consideran que para poder practicar la medicina natural, pues necesitamos saber de técnicas extrañas, técnicas raras, que muchas veces no son ni aprobadas por Dios. Pero vemos aquí una medicina, mis hermanos, tan simple y tan eficaz que es el ayuno. Miren, recomendado por Dios el ayuno para poder prevenir varias enfermedades. Dice que cuando está muy cargado el cuerpo, los intestinos, el aparato digestivo, por tantas cosas malas que le hemos dado, un buen ayuno va a recuperarlo. También cuando hay mucho trabajo intelectual y queremos recuperarnos, pues un buen ayuno será un excelente remedio, ¿no? Ahora vamos a ver importancia espiritual del ayuno. Si revisamos en la Santa Biblia los casos en los que los siervos de Dios ayunaban, encontraremos que fueron casos en los que necesitaban una respuesta urgente de Dios. Como lo vemos en Lucas 5:35 que nos dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces ayunarán en aquellos días. ¿Y acaso no es aquellos días ahora, mis hermanos? Realmente si analizamos, nosotros deberíamos estar ayunando, no solo por salud, sino también por la parte espiritual. Recuerden, por ejemplo, eh, un ejemplo de esto, Esther, Moisés, personas que ayunaron durante un largo periodo de tiempo, otros un poco más corto, pero todo era con un asunto espiritual, ¿no? De querer servir al Señor, querer hacer la voluntad de Él. La Biblia y el ayuno. En la Biblia encontramos que el ayuno es practicado como complemento de la oración por salud y tenemos aquí las referencias bíblicas que por motivo de tiempo hoy no las vamos a revisar, pero me gustaría que ustedes las revisen en sus casas. Y vemos que el ayuno fue practicado por salud, como pedido del auxilio divino en situaciones de dificultad. Esto lo encontramos en Segunda de Crónicas 29:3 y en Esdras 8:23. Como señal de dolor, que esto lo encontramos en Salmos 35:13, Salmos 69:10 y Nehemías 1:4. Como preparación para un desafío importante, como expresión de arrepentimiento y confesión de pecados, como pedido de orientación en decisiones difíciles, que esto lo encontramos en Jueces 20:26, como pedido de protección divina, que está en Salmo 109:24, como preparación para una obra especial, y como complemento a la oración y búsqueda de comunión con Dios, que lo encontramos en Lucas 2:37. El término ayuno se usa también para describir la condición fisiológica de falta de ingesta de alimento, ¿no? Recuerden, cada una de las citas que estamos dando aquí, ustedes pueden revisarlas en su casa para que vayan viendo cómo la Biblia se relaciona con el ayuno, qué nos dice de esto, qué recomendaciones nos da. Y aquí vamos viendo, ¿no? Cada caso, mis manos. El ayuno como experiencia individual. Las palabras de Jesús registradas en Mateo 6:17 ponen énfasis en el ayuno como una experiencia individual y privada, lo que se puede inferir del cambio en el número de los versos 6:16 y 6:17, cuando Jesús introduce la forma pero tú, cuando ayunes, pasando del plural al singular y va a continuar de esa manera hasta el fin
unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Entonces, miren, de lo singular, de lo secreto, de donde usted está con Dios, el Señor en público lo recompensará. Y si analizamos, mis hermanos, un buen testimonio, pues ¿qué más recompensa? Si es que ustedes pueden ser testimonio de salud física, y no solo de salud, sino testimonio de un comportamiento adecuado dentro de lo que agrada a Dios, pues qué bendición, qué recompensa más grande. El Redentor del mundo sabía que la complacencia del apetito produciría debilidad física y embotaría de tal manera los órganos de la percepción que no discernirían las cosas sagradas y eternas. Cristo sabía que el mundo estaba entregado a la glotonería y que esta sensualidad pervertiría las facultades morales. Si la costumbre de complacer el apetito dominaba de tal manera a la especie que, a fin de romper su poder, el divino Hijo de Dios tuvo que ayunar casi 6 semanas en favor del hombre. ¿Qué obra confronta al cristiano para poder vencer como Cristo venció? El poder de la tentación a complacer el apetito pervertido puede medirse únicamente por la angustia indecible de Cristo en aquel largo ayuno en el desierto. Miren, cómo realmente son estrategias de guerra, mis hermanos, porque si Cristo, que era un luchador, que tenía una continua consagración con su Padre, que oraba 3 horas, muchas veces más, que todas las mañanas se levantaba en la madrugada para estar en oración con el Señor, a veces se pasaba toda la noche en oración con su Padre, porque Él vino acá como hombre. Entonces Él vino a darnos testimonio y a enseñarnos cómo se deben hacer las cosas. Y la continua relación de Cristo con Dios su Padre, pues lo que hacían es que Él pueda ir venciendo las tentaciones. Pero Él aplicó también el ayuno. Y esto es un ejemplo de que es importante también para nuestra vida espiritual. Y no solo nos ayudará en eso, sino también, como vimos, la recompensa es que nuestro cuerpo pues se renovará, tendrá nuevas fuerzas, los órganos que están debilitados se renovarán. Entonces nos vamos a ver también en esa área beneficiados, ¿no? El ayuno verdadero. El ayuno verdadero que debería recomendarse a todos es abstinencia de todo alimento estimulante y el debido consumo de alimentos sencillos que Dios ha provisto en abundancia. Los hombres debieran pensar menos acerca de lo que beberán y comerán de alimento temporal y dar más importancia al alimento del cielo, que los tonificará y vitalizará en toda su experiencia religiosa. Entonces, vimos que el ayuno pues puede ser con agua. Vimos que también el ayuno puede ser pues de extractos, y como vamos a ver más adelante, pero también aquí hay un ayuno que nos está hablando en el ministerio médico. Nos está hablando, también lo encontramos en Consejos sobre el régimen alimenticio, la página 223, y nos dice que el ayuno verdadero, que es de abstinencia de todo alimento estimulante. Entonces usted analice qué alimentos estimulantes usted está consumiendo y absténgase de ellos. De ahora en adelante hasta el fin del tiempo, los hijos de Dios debieran ser más fervientes y más despiertos y no confiar en su propia sabiduría, sino en la sabiduría de su caudillo. Ellos debieran dedicar días especiales al ayuno y la oración. No es necesario que se abstengan de alimento, pero debieran comer con moderación alimentos sencillos. Estos alimentos sencillos pueden ser, por ejemplo, frutas o verduras crudas. Esto nos va a ayudar también, ¿no? Tipos de ayuno. Uno de los tipos de ayuno
es un ayuno de trascendencia espiritual, considerado en ciertos grados sobrenatural por el tiempo que las personas han ayunado. Un ejemplo de esto es Moisés. El Señor le dijo a Moisés, sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Esto lo encontramos en Éxodo 24:12. Moisés entendía la importancia de este momento y el impacto que tendría sobre el pueblo. Por eso ayunó durante 40 días y 40 noches. Era una ocasión especial. Recibiría la ley de Dios para el pueblo. Él sabía que la presencia de Dios estaría en el monte y ayunó como muestra de humildad ante la santidad y grandeza de Dios. Dice en Deuteronomio 9:9, cuando subía a la montaña para recibir las tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto que el Señor había hecho, quedé en la montaña 40 días y 40 noches y no comí pan ni bebí agua. Imagínense, mis hermanos, ¿no? El ayuno total, abstinencia tanto de la comida como de la bebida. Por ejemplo, Esther. Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces vemos aquí un ayuno total, ¿no? No consumía agua ni tampoco alimentos. Esto fue por 3 días que ellos hicieron. Un ejemplo de ayuno regular o natural. Este es un tipo de ayuno que se practica sin alimentos y solo con agua. Un ejemplo de esto pues fue el Señor Jesús, ¿no? Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Esto lo encontramos en Lucas 4:1 y 2. Ayuno restrictivo o parcial. En este ayuno practicamos restricción de algunos alimentos. No es abstinencia total de la comida. Por ejemplo, Daniel. En Daniel 1:8 vemos que nos dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y si ustedes analizan un poco más la historia de Daniel, pues ustedes se van a dar cuenta que lo que él pidió al jefe de los eunucos fue agua y verduras, frutas para su alimentación, ¿no? Entonces, este es un ayuno restrictivo. Él se restringió de ciertas cosas, ciertas comidas y consumió pues otras que eran mucho más saludables, ¿no? Recomendaciones de cómo empezar a ayunar. 1. Absténgase de alimentos que usted ya conoce les son perjudiciales. Entonces, para que pueda cumplir con esto, haga una lista de estos alimentos. Entonces es muy bueno para que usted pueda hacer un ayuno, que usted haga una lista con los nombres de las cosas que usted consume que sabe que son perjudiciales. Y de esa lista no compre nada. Si usted coloca ahí, por ejemplo, pan blanco, chocolates, caramelos, no sé, cualquier cosa que a usted le afecte, cualquier cosa que sea nociva, que sea mala, perjudicial para su cuerpo, no compre de lo que está anotado ahí nada. Cuando usted vaya a hacer sus compras, absténgase de esos alimentos. 2. Consuma frutas y verduras. Aumente el consumo de frutas y verduras en su dieta diaria. Es recomendable que diariamente consumamos 5 porciones de frutas y 2 porciones de verduras crudas. Entonces, dividamos esto durante el día, ¿no? Puede dividir. Lo importante es no mezclar frutas con verduras, es decir, no vamos a comer en la misma comida lo uno y lo otro. Si en la cena yo tomo las frutas, pues en el almuerzo consumiré las verduras y así. Empiece con dominio propio.
No come entre comidas y respete sus horas de comer. Esto quiere decir, mis hermanos, es importante para que el aparato digestivo se conserve bien, no haya problemas de cáncer, vesícula, hígado, todo este tipo de problemas. Es importante respetar las horas del proceso digestivo. El proceso digestivo se realiza aproximadamente entre un periodo de 4 a 5 horas. Entonces, respetemos este tiempo. Esto quiere decir que si yo desayuno a las 8, 9, 10, 11, 12, 1 de la tarde, recién puedo comer la siguiente comida. Entonces, es importante esto, no consume entre comidas. Otra recomendación para poder iniciar un ayuno, pues, es hacer un ayuno de frutas. Tengo un día de dieta semanal con solo frutas. Un día a la semana consuma solamente frutas. Esto quiere decir, en el desayuno usted va a comer frutas, en el almuerzo también y en la merienda también. Y entre las comidas consuma solamente agua. No con las comidas, entre las comidas. La recomendación número 5 es hacer un ayuno de crudos. Esto quiere decir que un día pues usted puede desayunar y cenar frutas y almorzar verduras. Haga también ayunos de extractos. Esto es muy bueno para prevenir problemas de cáncer. Si usted tiene algún tipo de tumoración o tiene algún tipo de tendencia genética para el cáncer, es muy bueno por lo menos unas 2 veces al año hacer un ayuno de extractos por un periodo de 7 días. Y una vez a la semana usted puede hacer un día de ayuno de extractos. Es decir, solo puede tomar extractos o batidos en todo el día. Tome un extracto, zumo o batido cada 2 horas. Hay que entender que el proceso digestivo de algo que nosotros masticamos, algo que es cocinado, aunque siendo crudo lo masticamos, pues tiene un proceso digestivo de 5 horas. Pero en el caso de los extractos se absorben porque ya realmente están procesados cuando nosotros los ingerimos. Entonces únicamente lo que va a hacer el cuerpo es absorber, asimilar, y esto dura aproximadamente de 20 a 30 minutos. Entonces, por eso cada 2 horas debemos de tomar un extracto cuando hacemos ayunos de extractos. Realiza un ayuno intermitente, es decir, un ayuno por ciertos periodos de tiempo. Cuando nuestro cuerpo no está acostumbrado a los ayunos, es bueno hacer ayunos intermitentes que permiten que se vaya habituando el cuerpo a hacer los ayunos. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Iniciamos con un día sin desayunar, iniciando con el desayuno, luego pues al siguiente día un desayuno y un almuerzo. En otro día pues hacemos un desayuno, un almuerzo y una cena. Y ya pues estaremos ayunando todo el día, ¿no? Esto nos va a ayudar a que sea un poco más fácil, porque a veces las personas que no están acostumbradas como que sienten mucha debilidad y todo esto, pero cuando vamos habituándole al cuerpo a que se vaya acostumbrando a esto, pues va a ser mucho más fácil. Planifique su ayuno. Planifique con anticipación cuándo comenzar su ayuno. Esto es muy importante. Revise sus fechas. Inicie sus ayunos si usted no está acostumbrado, pues inícielos en días que usted no vaya a salir de su casa. Porque muchas veces las personas que no están acostumbradas a los ayunos sienten debilidad y si tienen que salir a la calle, tienen que hacer actividades, pues les va a ser un poco más difícil. Si usted no está acostumbrado, inicie haciendo los ayunos cuando usted no tenga que salir de casa y no los planifique para el día sábado, porque por recomendación de Dios por medio del espíritu de profecía, podemos saber que los sábados no debemos ayunar. Entonces, no les planifique para el sábado y procure cuando usted recién va a iniciar a querer hacer ayunos y este tipo de cosas, pues hacerlo en un día en que usted va a estar en su casa. De esta manera, usted si se siente un poco débil o algo, pues puede sentarse, puede tomar agüita, hasta que su cuerpo se vaya habituando. Luego ya es
como algo muy normal, el cuerpo se habitúa y más bien usted se siente mejor inclusive. ¿Cómo terminar el ayuno? Esto es otro tema muy importante. Muchas veces creemos que un ayuno, por ejemplo, si yo hago solo con agua o si yo hago un ayuno con extractos, yo puedo iniciar automáticamente ya a consumir mi comida como si nada, pues no. Al terminar su ayuno, consuma alimentos que sean sencillos, suaves y de fácil digestión, por lo menos por un periodo de 24 horas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como el intestino se relaja, deja de funcionar de manera fuerte como es cuando estamos comiendo, empieza a haber una limpieza interior en el intestino y al mismo tiempo pues empieza a haber una relajación. Pero yo necesito, antes de dar alimentos comunes a mi intestino, empezar con frutas de fácil digestión. Estas frutas son, por ejemplo, la papaya, la sandía, el melón, para que reactiven el intestino, a que empiece a trabajar y al mismo tiempo voy limpiándole, haciéndole una última limpieza antes de que ya empiece con un trabajo normal, lo cual va a dar mucho beneficio para mi cuerpo. Hay veces que las personas han hecho, por ejemplo, ayunos de extractos y luego de esto inician comiendo una comida normal. Esto es un tanto perjudicial. ¿Por qué? Porque muchas veces se quedan con estreñimientos o este tipo de cosas por no haber hecho los pasos adecuados. Es por eso que cuando usted termine su ayuno, sobre todo si este ayuno se trata de ayuno de extractos o ayuno de líquidos únicamente con agua, pues termine su ayuno siempre con frutas de fácil digestión. Esto va a regresar al intestino a un funcionamiento normal y no va a tener usted ningún tipo de problemas. Entonces, hoy hemos visto, mis queridos hermanos, como hemos visto, mis queridos amigos y hermanos, el tema de hoy ha sido el ayuno y la temperancia para el tiempo del fin. Analicemos cada una de estas pautas que hoy hemos revisado en oración. Es muy importante pues esto, porque hoy estamos viviendo tiempos en que necesitamos gozar de una buena salud y al mismo tiempo gozar de un buen discernimiento espiritual. Que tengan un bendecido día. Gracias por su presencia en esta clase de naturopatía edénica. Que el Señor les bendiga en gran manera. Bendiciones.